Eh, Estábamos mencionando sobre la utilidad de las matemáticas financieras y el campo de las finanzas y la parte personal también, ¿no? Eh, Mencionamos que al iniciar el curso, en la temática es el interés simple y el interés compuesto. Mencionamos el concepto de tasa de interés. Es un porcentaje al que está invertido un capital, ¿ya? En un determinado tiempo. El tiempo podría ser un año, semestral, meses, inclusive días. Entonces, la tasa de interés podemos terminarla, ¿no? Eh, o se refiere al precio del dinero en el mercado financiero. Esta tasa de interés ya está fijado, ¿no? Está fijado por el banco en cada país, ¿no? Y a la vez la fijan las personas por los préstamos que son otorgados. Es un acuerdo entre ambas partes, ¿no? ¿Qué pasa cuando se tiene una tasa de interés alta? Eso podría incentivar el ahorro, ¿no? Y una tasa de interés baja incentiva el consumo. Es decir, las personas al ver que su dinero genera poca ganancia o el margen es bajo, incentiva su consumo, al gasto. En cambio, si el interés es alto, o sea, lo que va a ganar eh, aumenta, entonces incentiva al ahorro. Entonces, empezaremos con el interés simple. Vamos a diferenciar o desagregar en lo que es el capital, interés y tasa de interés. Debemos diferenciar sobre todo el interés y la tasa de interés. Como ejemplo tenemos, si un amigo, una persona pide un préstamo de $10,000. Entonces, ahí señalamos, afirmamos que el capital serían los $10,000. O sea, ese es el préstamo de los $10,000. Podemos decir entonces que el capital es el dinero que una persona o institución depositará o prestará, ¿no? Ese es el capital. Ahora, el, siguiendo con este ejemplo, si se prestó $10,000 y promete devolver 11,000, ha habido una ganancia de 1,000 en un tiempo, en este caso en un mes. Entonces podemos decir que el interés es la diferencia, ¿no? De lo que va a devolver menos lo que pidió prestado, o sea, los 1,000. A eso llamamos el interés, ¿no? Es lo que se ha ganado en el lapso del tiempo. Ese es el interés, es el interés. Y ahora vamos a ver el siguiente concepto, la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés. Entonces, el interés es la ganancia producto del empleo o uso de cierto capital durante un cierto periodo. Este es lo que entendemos, cómo podemos definir el interés.
pero ya vimos los dos conceptos anteriores, que es el capital, el interés. Ahora nos toca hablar de la tasa de interés. ¿Qué es? Es un porcentaje que representa el interés sobre el capital un periodo dado. Ah, o sea, estamos hablando matemáticamente de un porcentaje, ¿no? En cambio, el interés era un número. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, resumiendo en el cuadro, como se aprecia, nuestro capital es los 10.000, es el préstamo. El interés, $1.000. Y la tasa de interés, 10%. Esa es la diferencia entonces de interés y tasa de interés. Y claro, dentro de un periodo, ¿no? En este caso ha sido de un mes, en tiempo pactado. Entonces, eh, recapitulando, tenemos los tres conceptos básicos que se emplean frecuentemente en las operaciones crediticias, e inversiones y finanzas en general. Entonces, ahí tenemos capital, interés y tasa de interés. Entonces, como ya mencionamos, interés es diferente que tasa de interés. Aunque a veces el estudiante puede confundir. Seguimos. Acá tenemos un ejemplo. Imaginemos que en el banco se deposita en la cuenta de ahorro $50.000 por el periodo de un mes. Ya, ahí tenemos nuestro capital. Y el ejecutivo indica que aplicando un 2% se va a obtener una ganancia de 1.000. Es decir, que se está sacando el 2% a los 50.000. Numéricamente es 2 entre 100 por los 50.000. 2 entre 100 por los 50.000. Es así como está saliendo los 1.000. Entonces, resumiendo, tenemos un capital de 50.000, ¿no? Ahí está. El interés es 1.000 y la tasa de interés es 2%. El tiempo es a mes, o sea, mensual. Entonces, acá hay que reconocer las variables, ¿no? Las variables. Acá tenemos, por ejemplo, normalmente se representa con una letra mayúscula C al capital, ¿no? Y mayúscula interés y minúscula a la tasa de interés, ¿no? Ahí está la simbología. ¿Para qué? Para usarlo en las fórmulas, ¿no? Para el cálculo respectivo. Vamos a ver en este cuadro cómo se opera el cálculo de intereses. Empezando por el lado izquierdo, donde está la letra C, ahí donde está el capital. Avanza un periodo. Entonces, en ese periodo que se va a obtener un monto. El monto sería el capital más el interés por el primer periodo. O sea, ahí tendríamos primer periodo. Y al segundo periodo, el monto total va a ser el capital más 2 veces el interés, ¿no?
el interés. ¿Ya? Entonces, como se está viendo, en cada periodo va ganando un interés del capital. Y así podemos tener hasta tercer periodo, cuarto y quinto periodo, ¿no? Entonces, lo que nos indica acá es que cuando se acaba el primer periodo, se tiene el capital más el interés. Al segundo periodo, el capital más 2 veces el interés, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sería el último? Sería 5 periodos. Sería la suma de los 5 veces de los intereses ganados, o sea, 5 veces y. Estamos hablando del interés simple, ¿ya? Del interés simple. Entonces, en el tiempo es invariable la ganancia. ¿Qué quiere decir? Que en cada periodo la ganancia es la misma, ¿no? Por meses, por semanas, etcétera, ¿no? Eso ocurre cuando hablamos de interés simple. Bueno, acá vamos a tener un ejemplo ya numérico, ¿no? Tenemos un capital de 10.000, la tasa de interés 8% anual, y es por 5 años. Entonces empezamos en el lado izquierdo, tenemos el capital de 10.000. Cuando ha pasado un periodo, en este caso un año, ¿qué tendríamos? El mismo capital y el 8% de los 10.000. Entonces, sacando cuentas, el 8% de 10.000 es 800, lo que está de rojo. Se aprecia lo que está de rojo al término del primer año. Ahí tendríamos el capital más el interés por un año, ¿no? Recuerde que con cada periodo el interés va a ser el mismo, porque el capital es 10.000, el 8% es 800, al segundo periodo no, 800, al tercer periodo 800, cuarto y quinto periodo, ¿no? O sea, es invariable, ¿no? Como se dice acá. Entonces, en cada periodo se está ganando 800 de interés en los 5 años, ¿no? En cada año 800. Así sucede en el interés simple. Entonces, acá vamos a ver que en la presentación anterior decía el interés es 800, ¿no? ¿Y cómo sale eso, no? Se usa esta fórmula, ¿no? El interés es igual al capital por la tasa de interés por el periodo, ¿ya? Ahí solamente es una multiplicación, ¿no? En nuestro caso anterior sería el capital 10.000, interés 8% por 5 años, ¿no? N sería 5. Solamente aquí se usa esta fórmula para hallar el interés. Las características en interés simple es que a mayor capital se obtendrá mayor interés, ¿no? A mayor tasa de interés, o sea, el I minúscula, ¿no? Tendríamos mayor interés también. Y a mayor número de periodos, mayores intereses. Esas son las características que se denota en interés simple. Seguimos. Acá tenemos un ejemplo. Se va a depositar en una cuenta de ahorro 100.000 al 6% anual. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular, ¿no?
primero con la fórmula. En la fórmula de la C mayúscula, que ya está identificado, que son los 100.000. El 6% anual. Ese 6% hay que ponerlo en decimal, ¿no? Cuando se aplica en la fórmula, siempre se hace en decimal. En este caso, 6% va a ser 0.06. Si fuera 25%, sería 0.25 y así, ¿no? Entonces, ahí podemos calcular en este caso para 5 periodos. Entonces, por eso en lo que está de rojo, donde dice I igual 100.000 por 0.06, ¿no? Ahí, mira, ahí donde estoy marcando, está el capital, la tasa y el número de periodos. Y al multiplicar todo, nos sale interés 30.000. Entonces, es un ejemplo directo de cómo se calcula el interés, ¿no? Si quisiéramos hallar el monto, o sea, el total capital más los intereses, sería la suma, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿y cuál es el monto? El monto sería los 100.000 de capital más los 30.000 de interés. Ahí sería 130.000. Ese sería el monto, ¿no? A ver, acá tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué capital colocado al 24% anual produce al cabo de 6 meses un interés de 24.000, ¿no? Ahí tenemos que ver el tiempo, ¿no? Primero, ya nos dan la tasa. Y como es anual, y nos dice 6 meses, entonces vemos que es la mitad del año. Ya tenemos el periodo, ¿no? Vamos a emplear la fórmula entonces. Entonces, lo que nos falta a nosotros, el capital, ¿no? El capital nos falta. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar, ¿no? Para hallar el capital. La primera, la segunda o la tercera opción. ¿Cuál usaríamos? Primero, veamos la primera opción. Si te piden capital y acá aparece capital, no podríamos usar la primera fórmula, ¿no? Está el interés, el periodo, pero no está el dato de I, o sea, el interés. Solo está la tasa y el número de periodo. No se puede usar. Igual que en la tercera opción. Pero si usamos la que está en el medio, está el interés, los 24.000, ¿no? Está la tasa de interés, 0.24, y el número de periodos. La del medio sería, ¿no? Entonces, ahí está la fórmula, ¿no? Y esta fórmula de cómo sale, simplemente se ha despejado de la fórmula principal, ¿no? La que pusimos más adelante. Hemos despejado ¿qué cosa? C, de la fórmula de I. Recuerde que I mayúscula era C por I por N, ¿no? C igual I mayúscula I por N. ¿Se ha despejado quién? C. Y se ha reemplazado el interés, 24.000, la tasa de interés 0.24. ¿Y por qué ponemos ahí 0.5? Porque nos dice que la tasa anual, ¿no? Anual, dice, al cabo de 6 meses. Entonces, ese tiempo que es 6 meses, equivalente a años, ¿cuánto es? 6 meses, la mitad de un año. Por eso es que la mitad es un medio, la mitad es 0.5. Por eso va en la fórmula, acá abajo, ¿no? Entonces, ahí, haciendo las operaciones, 24.000 entre 0.24 por 0.5, sale
los 200.000. Ya, ese sería el capital, ¿no? Se ha usado la fórmula que está en el medio, de esos tres en el medio, se ha usado. Eso viene de despejar la fórmula. Entonces, lo que hemos visto eh, aquí, que hay que homogenizar, ¿no? Cuando se habla de tiempo. Si la tasa está en años, el tiempo que pasará años. Está en meses, a meses también. A ver, continuemos. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un capital de 100.000, ¿no? Se deposita en una cuenta de ahorro 100.000. La tasa de interés anual es 6%, ¿no? Y se mantiene por 5 días. La pregunta es, ¿cuánto interés se recibirá quinto día? Y es de tipo simple, ¿no? Es de tipo simple. Entonces, tenemos la fórmula C, capital, la tasa de interés por el periodo. Como está en la tasa es anual, vamos a usar para convertir a días entre 360, ¿ya? Entre 360. Eso es cuando nos dan una tasa anual y nos dicen por días, entre 360. Entonces, ahí solamente vamos a reemplazar. Reemplazamos el capital, o sea, lo que se ha depositado en la cuenta de ahorros, los 100.000. ¿Qué nos dice? Al 6%, en decimal, 0.06, por los 5 días. Recuerde, cuando nos dan una tasa anual, a días sería días entre 360. Operando entonces, operando, nos va a dar 83.3, ¿no? Aproximadamente, redondeado. Entonces, ese sería el interés ganado por los 5 días a esa tasa anual, ¿no? 6% con ese capital de 100.000. Ahí tenemos. Entonces, lo que hemos visto son ejemplos donde hacemos mención de tiempo comercial, ¿no? El tiempo comercial se asume que es de 30 días por mes, ¿no? Pero también hay otro tiempo, el tiempo real, ¿no? De, inclusive hay un mes de 28 y 31 días, ¿no? Por razones prácticas, vamos a usar el primero, ¿no? El tiempo comercial. O sea, para un año de 360 días. Entonces, como recalcamos que hay que igualar las unidades de tiempo, ¿no? Las que están expresadas en la tasa de interés y el periodo. Eh, También eh, podemos hablar un poco de interés compuesto. Es un poco más elaborado que el interés simple, ¿no? Eh, es básico conocer el interés simple, ¿no? Eh, Tal vez no se usa tanto como el interés compuesto, pero no está mal conocerlo. Y los cálculos financieros se basan en el interés compuesto, ¿no? Que es la finanza.
Al usar un interés compuesto, el interés va a ser mayor que si fuera interés simple. O sea, ahí va a haber una ventaja, ¿no? Si es que uno deposita o invierte, ¿no? Si hay un interés compuesto, va a ser mayor. Porque al final de cada periodo, ¿qué va a pasar? Que va a ser diferente en cada periodo, va a ir aumentando. Ya no va a ser el mismo interés. Recuerda cuando hicimos en cada periodo, no varía el interés, donde era en un ejemplo 800, 800, 800, 800. En cambio, el interés compuesto ya no va a ser igual, va a ir aumentando ese interés. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora, empezamos con un capital C. Nosotros empezamos ahí. Luego, en un primer periodo, ¿qué vamos a obtener? El capital más el interés, el monto. Ahí en un periodo no hay mucha diferencia. La misma es. Pero, ¿qué va a pasar si avanzamos un periodo? Nuestro monto ahora va a ser un capital más un interés. Entonces, nuestro monto va a ser mayor. Aplicando al siguiente periodo, vamos a hallar un interés del capital más el interés del anterior periodo. Es por eso que va a aumentar. O sea, en cada periodo el interés es diferente, ¿no? Va a ir aumentando. Va aumentando porque está cambiando el monto. El monto está cambiando, está aumentando. Eso es en cada periodo hasta el final. Y todo esto se va a generar en una fórmula para reemplazar, parecido a lo que se hizo con interés, pero va a haber una diferencia en una potencia, que veremos más adelante. Acá, por ejemplo, empezamos por el lado izquierdo, tenemos el capital. El monto es el capital más el interés, ¿ya? Ahí es fácil ver 1 más I, o sea, la tasa, por C, ¿ya? Ese va a ser el monto 1, es lo que se obtiene al final del primer periodo. Luego, para el siguiente periodo, ¿qué va a ser? Va a ser el, el interés, o sea, el monto 1, va a generar un interés, ¿no? Y junto con el capital, vamos a tener el monto 2. Entonces, va a ir aumentando así. Y vamos a generar una fórmula. Es algo recursivo acá. Vamos a ver. Ahí vamos a tener, eh, estamos generando la fórmula, ¿no? Y el monto 1 es capital por 1 más I, o sea, la tasa. El monto, acá va a salir la fórmula. El monto 2 es lo que se gana en el monto 1 más el monto 1. Ahí estamos reemplazando, en vez de M1 se pone C más 1 más I. Y ahí se va a obtener C por 1 más I al cuadrado. Y haciendo los pasos respectivos en cada iteración, vamos a llegar a la siguiente fórmula, ¿no? Más abajo, en cuadrito, para n periodos, va a ser C por 1 más I a la n, ¿ya? C por 1 más I a la n.
em, hay una diferencia con interés simple, ¿no? Acá es potencia, el otro era multiplicación solamente. Y eso vamos a aplicar. Entonces, cuando hablamos de interés compuesto, estamos hablando de una capitalización de los intereses, o sea, interés del interés. Entonces, ahí, en general, la capitalización se efectúa en intervalos regulares, ¿no? Por ejemplo, puede ser anual, puede ser semestral, ¿no? Cada 4 meses, pues trimestral, trimestral, mensual y diario, ¿no? O sea, así como convertimos los 5 días, ¿no? Cuando era el interés anual, ¿qué hicimos? 5 entre 360. Todo podemos pasar a días o a meses, trimestres, ¿no? Hay que uniformizar, ¿no? La tasa con el tiempo. Acá también podemos hablar de interés compuesto, que es el monto compuesto menos el capital. Vamos a ver ahora la fórmula que hemos conseguido. El monto compuesto va a ser el total, lo, el capital más los intereses ganados. Y ahí tenemos nuestra fórmula aquí. C por 1 más I a la potencia N. Entonces, este término que está acá a la derecha, ¿no? Este de aquí es 1 más I a la N. También es llamado factor de capitalización compuesto. Es una nomenclatura. Entonces, como ya vimos, ¿no? Aquí hay un principio fundamental. La tasa de interés y el tiempo deben estar en la misma unidad que establece la capitalización. O sea, si la tasa de interés está en años, los periodos están en años, ¿no? Está en meses, meses también va a estar los periodos. A eso se refiere cuando deben estar en la misma unidad, a que el interés, la tasa de interés, los periodos estén en la misma unidad. Es un principio. Acá tenemos un ejercicio. eh, Nos pregunta cuál es el monto compuesto, sea del capital más interés, cuando el capital sea $250,000 y la tasa de interés es 2% mensual durante 8 meses. ¿Qué estamos observando acá? Que la tasa está en meses. Te preguntan también en meses. Están en la misma unidad. Empezamos entonces. Ya tenemos nuestra fórmula que está aquí, ¿no? Ya. Vamos a identificar el capital, que es 250,000, el C, el I, 2% sería 0,02. Y los periodos, también meses, sería 8, ¿no? Acá estamos reemplazando, ¿no? Aquí, hemos reemplazado, acá está. Y ahora, primero, desarrollamos lo que está en el paréntesis, ¿no? En orden, ¿no? Se suma, y ahora se eleva la potencia a 8. Eso se hace con Excel o una calculadora. Y luego multiplicamos por nuestro capital. ¿Y qué resulta? Resulta 292,000
915, ¿no? Entonces, ¿cuánto interés ha ganado ahí? ¿Ha ganado cuánto? La diferencia, pues. Los 292.915 menos 250.000. Eso sería 42.915. 42.915. 42.000. ¿Ya? Ahora, eh, esto es más que el interés simple. Imagínate que ese mismo ejercicio se calcula por interés simple. Entonces, el 2% de 250.000 sería 5.000, ¿no? Es un cálculo rápido, sencillo, ¿no? Usando una calculadora, el 2% de 250.000 es 5.000. Y por 8 meses, ¿cuánto sería? 5 por 8 sería 40. Con interés simple sería 40.000 lo que habría ganado. ¿Y qué hemos calculado con el interés compuesto? Hemos dicho que la diferencia de 292 menos 250, o sea, 42.915. O sea, es mayor, ¿no? Es mayor el interés ganado con interés compuesto, ¿no? Es que ahí se forma el, el interés ganado, es el interés del interés, por eso que va aumentando. Eh, y aquí hay otro ejercicio, ¿no? Tenemos un capital de 200.000. Hay un interés compuesto de 3.5%. Nos dicen capitalizable mensualmente. Y resulta que después de un periodo de tiempo, resulta un monto compuesto de 237.000. O sea, se ha ganado 37.537. Pero ¿en cuánto tiempo se ha llegado a eso? O sea, nuestra incógnita es hallar el tiempo. O sea, el número de periodos. Ahora, esta fórmula que aparece ahí sale simplemente de la anterior fórmula aplicando logaritmos. Matemáticamente se aplica logaritmo en ambos lados de la expresión y se va despejando el n, ¿no? El número de periodos, y se obtiene esa fórmula. Solamente es un despeje, ¿no? Aunque las fórmulas ya están dadas. Entonces, tenemos que hacer reemplazo. Ahí eh, reemplazamos nuestro capital, ¿no? Aquí donde dice C, 200.000. El monto compuesto, o sea, el total, monto más los intereses ganados, también reemplazamos, ¿no? Y aplicamos el logaritmo. Esto sí, usamos una calculadora, ¿no? Para esto. Y al hacer las divisiones respectivas a los cálculos que se tiene que hacer, nos sale 4.999. O sea, aproximadamente 5, ¿no? ¿Ese 5 qué significa? De acuerdo al ejercicio, si nos dice capitalizar mensualmente sería 5 meses, ¿no? O sea, en 5 meses se llega a ese monto compuesto con los datos que nos presenta. O sea, ahí eh, también pudimos haber reemplazado en nuestra fórmula original, también, y de ahí luego sacar logaritmo e ir despejando, despejando. De cualquier manera, salía la misma respuesta. Eh, bueno,
Hasta ahí es lo que es interés simple y compuesto. Lo otro ya es un tema ya diferente. Hasta ahí haría la presentación. Si es que hubiera alguna pregunta, me indica, por favor. ¿Continúo? Entonces, con la contabilidad. Bueno, y vamos a ver, empezamos por acá, ¿qué cosa es la contabilidad? La contabilidad ha pasado por una secuencia histórica. La contabilidad ha surgido toda la vida en el mundo. Ya el hombre ha tenido la necesidad de llevar contabilidades en toda la historia de su vida. Y cuando empiezan a aparecer los registros, buscaron la forma, digamos, de que esos principios estén sustentados con un procedimiento técnico, o sea, que tenga un lineamiento y ahí aparecen los principios, luego los postulados, luego las teorías, finalmente las NIC y las NIF. Esta es la secuencia histórica. Actualmente se vienen aplicando las NIC y las NIF, ¿no? Pero la contabilidad, digamos, en ese proceso histórico, ha pasado por una serie de conceptos y definiciones. Apareció como un concepto llamado un arte, luego una técnica y finalmente es una ciencia, ¿no? ¿Y por qué es ciencia? Porque contiene los cuatro elementos necesarios para ser considerado ciencia. Tiene un objeto de estudio, tiene un contenido, una metodología y un lenguaje técnico. O sea, para hacer ciencia, una disciplina, una carrera, tiene que contener estos cuatro elementos. El objeto de estudio, un contenido, y ese objeto de estudio tiene que ser externo, tiene que estar afuera del hombre. Es decir, no tiene que salir, digamos, no puede ser una creación que salga de dentro del individuo, como por ejemplo cuando tú creas un poema o creas una poesía, sale de adentro hacia afuera. Para este caso, por ejemplo, en la contabilidad, el objeto de estudio está fuera del individuo, está dentro de la actividad socioeconómica de las empresas. Ahí está en el objeto de estudio. Y obviamente ese objeto de estudio es la actividad empresarial que está compuesta pues de inversiones, de financiamiento, de una actividad operativa. Y cada uno de esas actividades, desde el punto de vista contable, tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre, que es el activo, pasivo, ingresos y gastos. Bien, tiene un contenido también, tiene una metodología y tiene un lenguaje técnico. Vamos a ver acá. El objetivo, estudia las variaciones patrimoniales de una empresa, ¿no? Y para ver su situación financiera y económica a una fecha determinada. Contenido. El contenido tiene un aspecto doctrinario que sustenta la consistencia de la variación patrimonial. Este aspecto doctrinario está compuesto por principios, por postulados, por teorías, ¿no? Y todo esto compone el aspecto de la doctrina de la contabilidad. Y ya veremos, ahora le voy a demostrar cómo esa igualdad del activo igual a pasivo y patrimonio se sustenta en un postulado fundamental, que es el postulado de validez económica. Tiene una metodología, sí, efectivamente, tiene una metodología, que es el camino más directo para llegar a la verdad, ¿no? Desde el punto de vista financiero, obviamente, dicho, ¿no? Y esa metodología está en la entrada de los documentos, el proceso y la salida, que es la información financiera. Y tiene un lenguaje técnico que está dado por el plan de cuentas, en nuestro caso, el plan contable general empresarial. Es decir, que para hacer una información contable, tenemos que seguir un lineamiento, que es el lineamiento de lo establecido por el Plan Contable General Empresarial, y en nuestros casos son las NIC y las NIF. Bien, entonces la contabilidad es un sistema de información, por lo tanto, es una ciencia de la información y es una ciencia de carácter social. Estos postulados, hay postulados básicos, ¿no? Pues son fundamentos que rigen. Un postulado es una verdad absoluta, una verdad incuestionable. Por ejemplo, voy a hacer una analogía. La, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado.
Esto es una verdad absoluta. Si esto fuera contabilidad, sería un postulado, ¿no? Los postulados son verdades incuestionables, que en algún momento te pueden servir para defenderte. Bien, estos postulados tenemos los postulados que obligan a la captación de la esencia económica, es uno, ¿no? Y ese postulado es la sustancia económica. El postulado que identifica y delimita el ente económico es el postulado de entidad económica, que esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a ver un postulado. El postulado que establece la continuidad de la entidad económica es el postulado de negocio en marcha. Y estos postulados de acá es los lineamientos que establecen el reconocimiento contable de cada una de las operaciones realizados en una empresa, ¿no? Nosotros recordemos que el plan contable se rige sobre dos postulados fundamentales. ¿Cuáles son? El postulado de negocio en marcha y el postulado del devengo. Sobre estos dos postulados se trabaja actualmente el plan contable empresarial. Muy bien, seguimos. Aquí está lo que significa el postulado de sustancia económica, ¿no? A ver, vamos a... Ya. Eh, Debe prevalecer en la delimitación y en la operación del sistema de información contable, así como en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Una entidad tiene un valor económico. Una entidad, a través de sus estados financieros, se reconoce la inversión que ha realizado, el financiamiento y la parte operativa. Toda entidad tiene un valor económico. No hay ninguna entidad que no tenga un valor económico, ¿no? Esto lo establece este postulado. Y la entidad económica es aquella que es independientemente del dueño. Cuando uno crea una empresa, se crea un ente que es independientemente de los dueños de la empresa. Negocio en marcha es aquella empresa que está operando día a día, que tiene abiertas sus puertas al público y está trabajando, ¿no? Y este postulado, ¿no? Dice, se presume una existencia dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo por el contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base a las NIF. Pero aquí hay una cuestión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una empresa que solamente pueden formular estados financieros las empresas que están en marcha, o sea, que cumplen con este postulado. No habría empresa que podría formular estados financieros si no están en marcha. O sea, yo no concibo la idea que una empresa que esté con las puertas cerradas no vaya a formular estados financieros. No podría hacerlo. El devengo contable, para que una operación sea reconocida en una transacción comercial, tiene que haberse realizado. O sea, tiene que haber devengado, reconocer el gasto como tal. De lo contrario, no podría reconocerse el gasto. ¿No? Ejemplo, lo que siempre, tratan de retener en la memoria. Si yo alquilo un cuarto en donde me están cobrando 500 soles mensuales de enero a junio y me dicen en enero que pague los 6 meses, ¿no? Les tengo que pagar 3.000 soles. Entonces, en enero pago los 3.000 soles, estoy pagando el alquiler de enero a junio, adelantado en enero. Habito la casa enero y febrero y en marzo decido retirarme. Entonces, en el momento que yo me retire, yo tengo que solicitar la devolución de mi dinero. No voy a regalar mi plata si no estoy habitando la casa. Entonces, me tendría que devolver 2.000 soles, ¿no? Por el tiempo que he pagado y no voy a utilizar el cuarto. Sin embargo, no me van a devolver los 1.000. ¿Y por qué no me devuelven los 1.000? ¿Por qué no me devuelven los 3.000 soles que pagué inicialmente? Porque enero y febrero ya utilicé la casa, la habitación. Entonces, contablemente se dice así, que no me devuelven los 1.000 soles por enero y febrero porque ya se devengaron. Y lo demás, o sea, los 2.000 soles, me lo están devolviendo porque todavía no se han devengado, ¿no? Entonces, ¿qué es devengado? Es un gasto que se ha realizado, una operación que se ha consumado, una operación que se ha reconocido, ¿no? Así es.
Asociación de costos y gastos, ¿no? El costo es la inversión y es recuperable. Te da beneficios futuros el costo. El gasto no. El gasto no te da beneficios futuros ni es recuperable. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, costos y gastos van a estar relacionados según una entidad, ¿no? Y se debe identificar, o sea, el, con el ingreso que generan en el mismo periodo. Claro, hay una relación entre gastos. Cuando tú tienes dinero, o lo inviertes, que es el costo, o lo gastas. Esto lo vamos a ver en un caso, en un ejemplo, ¿ya? Valuación. También hay un postulado de evaluación, ¿no? Y esto tiene que ver con reconocer el costo real de la inversión, ¿no? Que realiza una empresa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú compras una computadora que te costó 500 soles, por decirte un precio, ¿no? Y pagas 50 soles de movilidad a tu casa, esa computadora cuesta 550, ¿de acuerdo? Entonces tienes que determinar correctamente, porque justamente esta evaluación está señalada en la NIC 16, el procedimiento que establece, pero este postulado te indica de que debes determinar correctamente, cuantificar correctamente, ¿no? En la evaluación de, digamos, de la inversión en los activos. Dualidad económica, la vamos a ver ahora, ¿no? Consistencia, ¿no? Ante la existencia de operaciones similares de una entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable en el cual permanecer a través del tiempo. El tema está en que en contabilidad se utiliza un método de evaluación de existencias que puede elegir una empresa y ese método no lo puede alterar. Por ejemplo, si tú eliges, hay varios métodos de evaluación, lo que llamamos el CARDEX, y las empresas eligen un método, puede ser promedio, puede ser PEPS o WEBS. Entonces, si eliges un método, no lo puedes alterar, porque sería inconsistente. Entonces, este es el postulado que también te señala lo que no debes hacer. Muy bien, y acá están los principios de contabilidad generalmente aceptados, vamos de frente, ¿no? A los principios de contabilidad generalmente aceptados, ahí está, son 15, y estos principios, en el año 74, cuando se dio el primer plan contable, ¿no? Acá en el Perú, la misma norma que aprobaba el plan contable nos decía que ese plan contable se aplicaba siguiendo los lineamientos de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son estos. Posteriormente, ese plan contable pasó a ser revisado, plan contable general revisado. También nos señalaba que debería utilizarse siguiendo los lineamientos de los... Pero cuando salió el plan contable empresarial, ya desechó estos principios, ¿no? Y la misma norma que aprobaba el plan contable general empresarial señalaba que ese plan contable se iba a aplicar siguiendo los lineamientos de las NIC, ¿no? Luego ese plan contable empresarial pasó a una revisión y tenemos el último plan contable que también señala que se debe aplicar siguiendo los lineamientos de las NIC y las NIP. Entonces, ya nos están indicando que, ¿y dónde quedaron estos principios de contabilidad generalmente aceptados? Esto hay que saberlo, porque estos principios de contabilidad están contenidos en el marco conceptual para elaboración de los estados financieros. Y el marco conceptual, si bien es cierto, no es una NIC, pero sí es una recomendación en el caso de que no encontráramos, digamos, en la NIC alguna solución al problema que tengamos desde el punto de vista financiero, entonces nos queda como opción aplicar el marco conceptual. Y en el marco conceptual están contenidos todos estos principios. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante ver acá cada uno el principio de equidad, ¿no? ¿Y qué son los principios? ¿Para qué me sirven el principio? Un principio, y los principios son reglas que nos sirven para interpretar correctamente la ley. ¿De acuerdo? O sea, correctamente en este caso, para interpretar y proceder correctamente desde el punto de vista de los asientos contables, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene los principios. Entonces, el principio esto nos decía de que el contador debería actuar con equidad, o sea, ser justo en su silla. Acá hay un ejemplo, es que si aportaron los socios en esta proporción, hay 3 socios,
y los tres socios aportaron en esta proporción 45%, 35% y 20%, entonces las utilidades obtenidas tienen que también distribuirse y repartirse en función a esa proporción. Eso es ser equitativo. Luego, entidad contable, como principio, nos señala de que todo ente, digamos, todo gasto que realiza un ente debe originar o debe obtenerse una factura a nombre del ente. Y no puede haber una factura, digamos, que hagas a nombre del ente, pero que no le corresponde el gasto. Acá hay un ejemplo en donde dice que el dueño está pagando el colegio de su hija, ¿no? Entonces, este gasto, si bien es cierto, pueden sacar la factura a nombre del ente, no corresponde porque no cumple el principio de causalidad. Bien, empresa en marcha. Si la empresa está en marcha, puede hacer contratos con otras empresas. Puede hacer un contrato de asociación en participación, como es el caso acá en un ejemplo. Puede ser un contrato directo de las públicas, puede participar en una licitación. Es decir, si una empresa cumple con este principio, le da las facultades de poder trabajar de la forma que él crea conveniente. Bienes económicos. Los estados financieros se refieren a hechos y recursos y obligaciones económicas, susceptibles de ser valorizados en términos monetarios, pero también no hay bienes de manera que no son materiales. Por ejemplo, una marca, ¿no? En este caso, una marca, tú la puedes vender. De repente, una marca, hay empresas que no le costó nada. Hay empresas que pueden haber comprado una marca que tiene un costo y está registrado sin el activo. Pero hay otras empresas que su misma marca la han registrado en Indecopy, está registrada y luego se han ido a trabajar con esa marca al exterior. En el exterior la han vuelto a registrar y de repente por ahí, ¿no? Tú dices, ¿y cuál es el costo de esa marca? No tiene costo porque tú lo has registrado. Sin embargo, cuando lo vendes, puedes vender esa marca si ha ganado renombre, su costo sería costo cero, ¿no? Pero hay un bien ahí que tiene un valor, ¿no? Bien, y hay que tenerlo en consideración. Este principio nos dice de que en la contabilidad en el Perú tiene que hacerse, o sea, con una sola moneda. No puedes hacer una combinación de monedas. Si es en una moneda extranjera, tendría que utilizar el tipo de cambio para convertirla a soles. ¿De acuerdo? Bien. Periodo de tiempo. Justamente el día de hoy se había presentado una información financiera y hubo una observación de uno de los interesados y observó a la auditora que presentó el informe, le dijo, este informe no tiene, o sea, el periodo, o sea, ¿a qué periodo corresponde? Y por este principio, ella había vulnerado este principio, al no haber señalado a qué periodo corresponde esa información. Entonces, toda información que nosotros saquemos como contadores debe señalar como el título, debajo del título, el periodo contable a cual corresponde. Devengado, ya hemos dicho con el alquiler, por ejemplo, lo que significa devengado, ¿no? Reconocer el gasto en el momento que ocurre. Realización. Eh, los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados. O sea, yo le voy a dar un ejemplo. Hay una empresa que recibió $200.000 en el mes de diciembre. Y ustedes saben que por adelanto se da factura. Se le entregó una factura por los $200.000. La pregunta es, ¿cómo lo registras? Va al registro de ventas, pero por supuesto, sí factura. Está grabado con el IGB. Va al registro de ventas. ¿Tienes que declarar en el PET? Por supuesto que sí. Tienes que declarar, ¿no? En el PET. La pregunta es, ¿corresponde a las operaciones de diciembre? Sí. ¿Está en el registro de ventas? Sí. ¿La sustentación es una factura? Sí. ¿El asiento contable sería venta? No. ¿Y por qué no? Porque no ha cumplido con el principio de realización, porque si bien es cierto, es un adelanto que se ha recibido, entonces no se ha entregado todavía el producto, no se ha entregado, no se ha terminado de realizar la operación completamente. Si es así, sería una venta diferida. Y ese dinero que se recibió
es una cuenta por pagar, porque en tanto yo no le entregue el producto, yo tendría que devolverle su dinero. Por eso es una cuenta por pagar. Todo adelanto que da un cliente, en tanto no le entregues su mercadería, tiene la forma de una cuenta por pagar. ¿De acuerdo? Bien, entonces por eso que eh, a ver, por favor. Ya. Muy bien, seguimos. Valuación al costo. Acá hay un ejemplo. La empresa compró a Delivery Sac, adquirió una máquina para fabricar galletas, la cual costó 3.000. Como lo trajeron de Estados Unidos, en transporte gastó 1.200. Y para fijar y preparar la máquina de la empresa para su funcionamiento cobraron 300. Por tanto, en los estados financieros de la empresa, la evaluación de la máquina será la sumatoria de todos estos gastos. ¿Por qué? Porque justamente la NIC 16 dice que el costo de un activo fijo, ¿no?, está determinado por el valor de compra más todos los gastos que tú hayas incurrido hasta que el activo entre en funcionamiento. Eso dice la NIC 16. Y así tendrías que proceder. Y por eso que acá está muy bien, en donde, digamos, se ha determinado que el costo del activo es 4.500 y está compuesto por el valor de compra más el gasto de transporte y más, ¿no?, preparar la máquina hasta que entre en funcionamiento, 300, ¿no? Aquí es, entonces sería 4.500. Pero esto, digamos, no lo hacen porque sea la práctica contable. Esto se hace porque hay una norma legal, que es la NIC 16, que señala que así tienes que proceder. Es una norma jurídica en sentido lato, o sea, de carácter administrativo, porque esta NIC 16 ha sido promulgada por el Consejo Normativo de Contabilidad, que es una institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Objetividad. Los cambios en el activo y pasivo y la expresión contable del patrimonio neto se deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. El 29 de agosto se compraron 10 acciones, ¿ok? Y costó 10.000. O sea, esto tiene un sustento. Se compró, dice, o sea, quiere decir que tú has pagado, hay un sustento. Sin embargo, al finalizar el mes de octubre, sus acciones solo valen 8.000. Esto es subjetivo, es subjetivo, ¿no? Pero se espera que al terminar el año cuesten 12.000. Por lo tanto, o sea, ¿no? A ver, también es recontra subjetivo. Por lo tanto, para tener el registro de manera objetiva, se deben hacer algunos ajustes en la contabilidad y registrarlos a tiempo. Entonces, vamos a valorar eso. El 29 de agosto se compraron 10 acciones a 10.000. ¿Está bien? Entonces, las 10 acciones cuestan 10.000. Sin embargo, al finalizar el mes de octubre, sus acciones solo valen 8.000. Este valor de acá, en el mes de octubre, que nos están señalando, se puede corroborar en la bolsa. Entonces, como se puede corroborar, es válido. Y se espera, eso sí no lo puedes corroborar, que cuesten 12.000. Esto es recontra subjetivo. Entonces, de manera objetiva, entonces, cuando yo saque mi balance, como este es octubre, tengo que esperar hasta el mes de diciembre. Si este valor de octubre prevalece, entonces tendría que ajustar este valor de 10.000 a 8.000. ¿De acuerdo? Bien. Prudencia. Si hace un mes compré una máquina a 200 y el mercado ahora lo cotiza a 180, en la contabilidad debo tomar el menor valor del activo, o sea, 180, nuevamente. Si hace un mes compré una máquina que costaba 200 y el mercado ahora lo cotiza 180, en la contabilidad debo tomar el menor valor del activo, o sea, 180. ¿De acuerdo? Por prudencia. Significación. El principio de significación, también denominado materialidad, está dirigido complementariamente a dos aspectos principales de la contabilidad: cuantificación o medición del patrimonio y exposición de partida de los estados financieros.
¿no? Eh, este principio está amarrado con otro principio, que es la materialidad. Este, cuando nosotros retenemos impuestos, retenemos, por ejemplo, 40,70 o 40,30 y pagamos a la SUNAT 40. 30 no lo pagamos. Entonces, el tema está en que ese importe no es material. No es material y podemos utilizar la cuenta como si hubieras pagado el impuesto completamente. Acá también uniformidad. El procedimiento de cuantificación utilizado debe ser uniforme, ¿no? Aquí, por ejemplo, están dando el CARDE, ¿no? Si se adopta un método, no variarlo hasta el final. La partida doble es, inicialmente nació como un principio, pero luego después se corrigió como una práctica contable, ¿no? No hay deudor sin acreedor. Este principio nos señala que cuando hagamos un asiento contable, el importe del debe tiene que ser igual al importe del haber. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesario para su adecuada interpretación en la situación. Acá, al respecto, el marco conceptual coge este principio, ¿no? Y nos dice eh, eh, que cuando uno elabora los estados financieros, lo hace, digamos, eh, para servir a todos los usuarios, ¿no? De una manera general. Entonces, no hay un estado financiero específico para una entidad, ¿no? En donde se revele una información de carácter específico. Entonces, hay un estado financiero que tiene como objetivo, digamos, una información general. Muy bien, acá está el marco conceptual, vamos a pasarlo, y ahí están metidos los principios, y acá. Desde el punto de vista normativo en el Perú, la ley de sociedades, en el artículo 223, dice que para preparar los estados financieros se debe preparar siguiendo los lineamientos de los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Pero tú dirás ahora, ¿pero por qué principios generalmente aceptados? ¿No me ha dicho que son las NIC? Sí, efectivamente. Entonces, ¿por qué acá dice eso? El Consejo Normativo de Contabilidad, en la resolución 013, corrige ese error y dice, los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, estipulados en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, son las NIC no aprobadas. Y en el caso de que no estén contempladas en la NIC, no supletoriamente se aplicarán los principios que están contenidos ahora en el marco conceptual. Estas son las NIC. IFRS son siglas en inglés, que son las NIF. O sea, la misma NIF en inglés es IFRS. ¿Qué significan las NIF? Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Qué significan las IFRS? Normas Internacionales de Información Financiera. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas NIF? Las NIF son las mismas NIF, las NIC, las CINIF y las SIC. Todo esto, cada una de estas normas, las 4, se le llama NIF de manera general o IFRS. Las IFRS son estas 4 normas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo llegan al Perú? El IASB, que es un consejo que está en Europa, no es la encargada de elaborar o emitir las NIF. Ahora las NIF. Y luego ellos lo ponen a disposición de la Federación de Contadores, de la Federación Internacional de Contadores. Esa Federación Internacional a todo recomienda usar esas NIF aprobadas a todos sus miembros, ¿no? A través de la Junta de Decanos, en el caso del Perú, de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Y esta Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú recomienda aplicar las NIF al Consejo Normativo, quien lo oficializa mediante una resolución. Y
Su aplicación obligatoria son para todas las empresas que cotizan acciones en la bolsa de valores, ¿no? Que deben estar auditados y de manera obligatoria tienen que usarlo. Pero sin embargo, el plan contable ya está, que es una norma legal también, está, digamos, señalando de que ese plan contable se debe utilizar aplicando las NIF. En otras palabras, las NIF tienen que aplicarlas todas las empresas, sin excepción. Muy bien, ahora entramos a otro tema. A ver, voy a cerrar este y voy a abrir acá. Bien, el postulado, miren, ven, este es un postulado de dualidad económica. El postulado de dualidad económica nos señala que la inversión es igual al financiamiento. No se pierdan ahí, por favor. Es igual a financiamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es inversión? Inversión es la adquisición de bienes o derechos. ¿Qué son los bienes? Los bienes son productos que tú lo puedes volver a revender o te pueden dar satisfacciones en el futuro. En el caso de la compra de un celular, te da satisfacciones en el futuro. Es un bien, no es un gasto, es un bien. Y los derechos son los certificados bancarios, los bonos, las acciones, ¿no? Son los derechos. Entonces, cuando tú compras un bien o un derecho, estás invirtiendo tu plata, ¿de acuerdo? ¿Y qué es financiamiento? El financiamiento es la forma de conseguir el dinero. Y solamente hay dos formas de conseguir el dinero. O lo consigues a través de deudas con terceros, o sea, te lo prestan los terceros o te dan crédito, o de lo contrario, sale del bolsillo del propietario. ¿De acuerdo? No hay más formas de conseguir dinero. Por ejemplo, yo estoy pensando comprar un carro, pero no sé cómo financiarlo. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? No sé de dónde conseguir el dinero. Y el dinero o lo pongo yo, que está por ese lado, o me lo facilitan los terceros a través de un préstamo o un crédito. No hay más forma de conseguir dinero. A esta forma de conseguir dinero se le llama financiamiento, ¿de acuerdo? Y la inversión, una vez que yo obtenga el dinero, lo invierto, o sea, compro. Acá hay un ejemplo. Yo voy a comprar una PC valorizada en 30.000 soles. Vamos a ver, estoy exagerando. 30.000. Entonces yo pregunto, este es un bien, 30.000 en la PC. Es un bien que cuesta 30.000. ¿Cómo se ha conseguido esta PC? Y me responde, 5.000 ha sido cuota inicial y 25.000 al crédito. Entonces, se está justificando de qué manera adquirir este bien valorizado en 30.000. O sea, aquí hay un balance, ¿no? Patrimonial. ¿Y por qué balance patrimonial? Porque la PC es el patrimonio de la persona que lo compró. Y cuando esa persona justifica cómo conseguir la plata, entonces se está balanceando este patrimonio. Hay un balance patrimonial. Cuando no cuadra, esto no cuadra, hay desbalance patrimonial y el desbalance patrimonial es el delito de lavado de activos y con pena de cárcel, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado pues al presidente, a Toledo, a Fujimori y a todo lo demás que le están encontrando desbalance patrimonial. En contabilidad, a estos bienes se le llama activo, a las deudas con terceros se le llama pasivo y al aporte del propietario se le llama patrimonio neto, que es el aporte de su capital, ¿no? Entonces, de esta manera, estos tres elementos, en cierta forma, están, ¿no? Esta igualdad se está sustentando en este postulado. Ojo que al comienzo le dije que un postulado es una verdad incuestionable, es una verdad absoluta, que no tiene lugar a que tú me cuestiones un postulado. Un postulado forma parte de la doctrina de la contabilidad. La inversión es igual al financiamiento, acá está comprobado. Y en contabilidad, a esto se le llama activo, aquí a este financiamiento se le llama pasivo con terceros, y a esto se le llama patrimonio neto. Entonces, esta igualdad se sustenta en este postulado. Pero estos tres elementos forman parte de los elementos del balance. Ahora se llama elemento del estado de situación financiera, ¿de acuerdo? Que va a estar contenido. Entonces, en ese estado financiero
tú a través de estos elementos, tú observas la inversión en el activo y el financiamiento lo observas en el pasivo y patrimonio. Entonces, cuando tú recibas información con estos tres elementos, ya sabes qué vas a ver en el activo. En el activo vas a ver la inversión y en el pasivo y patrimonio vas a observar el financiamiento. ¿De acuerdo? Ahora, en contabilidad, el plan contable, ¿no?, controla el activo, el plan contable empresarial, con las cuentas del elemento 1, es decir, todas las cuentas que comienzan con 1. Y también con las cuentas del elemento 2, es decir, todas las cuentas contables que comienzan con el 2. Y con las cuentas del plan contable empresarial que comienzan con el 3, ¿no? Entonces, el pasivo con las cuentas del elemento 4 y el patrimonio con las cuentas del elemento 5. Pero aquí hay una cuestión, ¿qué es el activo? El activo, y de acá nomás saco mi concepto, mire, ven. ¿Qué es el activo? Son los bienes y derechos y forman parte de la inversión. ¿Qué es el pasivo? Son las deudas con terceros y forman parte del financiamiento. ¿Qué es el patrimonio neto? Es el aporte del propietario, está en el propietario, o la deuda con los propietarios, y forma parte del financiamiento. Porque al final de cuentas, estos dos son deudas. El pasivo son deudas con terceros, y el patrimonio neto son las deudas con el propietario del negocio o de la empresa. ¿De acuerdo? Ahora bien, estos bienes y derechos que se han adquirido acá tienen un valor. Acá está su valor, 30.000 APC. Pero este valor que tienen se le llama costo. ¿De acuerdo? No gasto. Porque tú tienes dos términos. Cuando tú compras una computadora, tú no has gastado, te ha costado. Es el término correcto para usar, es costo. Entonces, vamos a ver el costo. Entonces, ¿quiere decir que toda inversión tiene un costo? Sí, toda inversión tiene un costo. Entonces, toda inversión en bienes, los bienes tienen un valor que se llama costo. Sí. Entonces, ¿hay una semejanza entre el costo y la inversión? Sí. ¿Por qué? Porque si la inversión es recuperable y te da beneficios futuros, y la inversión, toda inversión tiene un costo, pues son semejantes, entonces quiere decir que todo costo es recuperable y te da beneficios futuros. O sea, la misma definición de la inversión se le asigna al término costo. Bien, entonces todo esto tiene un costo. Hay una relación. Entonces quiere decir que estas cuentas van a controlar todas las operaciones que tienen un costo exacto, ¿no? Que tienen un costo. Muy bien. Eso es con respecto. Ahora, estos tres elementos de acá son elementos del balance, como digo. Ahora bien, miren, ven. Acá hay otro estado financiero. A ver, vamos a ver por acá. Voy a hacerlo acá. El estado de resultados. A ver, este es otro estado financiero que se le proporciona a la empresa. Estado de resultados. Ahora se llama estado integral, ¿ya? Integral de resultados. Este estado de resultados está compuesto por dos elementos. Los ingresos y los gastos. ¿Correcto? Entonces, esto es positivo, esto es positivo, esto es negativo, y acá va a estar la utilidad. Ahí está. Muy bien. Ahí va a estar la utilidad. Muy bien. Estos ingresos están controlados por las cuentas del elemento 7. Y estas cuentas del plan contable, estoy hablando del plan contable, y estas cuentas de acá de gastos, está controlado por las cuentas del elemento 6.
del elemento 6. Entonces, aquí tenemos ingresos, gastos, utilidad. Este es un estado financiero. Pero ¿qué mide esto de acá? Este estado financiero está midiendo la actividad operativa. A ver, la actividad operativa. Ya. Esto está midiendo este estado financiero. ¿De acuerdo? Ahí está. La actividad operativa. A través del estado integral de resultados, o sea, el giro del negocio. ¿Y qué mide este resultado? ¿Qué mide esto, este de acá, este balance, digamos, este estado financiero, que ahora se llama, estos son los tres elementos del estado de situación financiera. Acá lo voy a poner. Estado de situación financiera. ¿Qué mide estos tres elementos? La inversión y el financiamiento. Entonces, si tú observas bien, a través de estos dos estados financieros, ¿no? Tú, en este estado de situación financiera, observas la inversión, el financiamiento, y en el otro estado financiero ves la actividad operativa. Entonces, ¿qué te lleva a pensar eso? Que hay tres tipos de actividades que entonces que tiene toda empresa. ¿Cuáles son los tres? O cualquier tipo de institución, cualquier persona también. Solamente el dinero va a estar, digamos, el uso en tres tipos de actividades. Inversión, financiamiento y la actividad operativa. No hay más. No hay más. Entonces, y yo te voy a demostrar ahorita con una ecuación, ¿no? De que el dinero que se consiga, ¿no? Hay dos formas de utilizarlo. O lo inviertes o lo gastas. Y eso justamente te va a salir de acá. Mira, retén por favor esto. Activo igual a pasivo más patrimonio. El patrimonio neto tiene el aporte del propietario que se llama capital. Este es su capital. Acá se llama capital, es su plata. ¿De acuerdo? No pierda de vista eso. ¿Ya? Bien. Entonces yo voy a simplemente reemplazar acá. Es donde yo voy a demostrar. Y con esto nos está ganando la hora. Vamos a ver. Mira, activo. Así, ¿ya? Activo. Es igual. Igual, ¿verdad? Igual. No tiene igual acá. A ver, acá hay igualdad. Sí, voy a copiar. Ya, ya. Es igual a pasivo más, en lugar de patrimonio le voy a poner capital, ¿ya? Capital. Ya está. Ya está. Capital. Es igual, acá es más, y ya está. Listo. Ya, ya. Pero perdón, vamos a ponerle patrimonio neto, ¿ya? Mejor. Patrimonio, patrimonio neto. Ya es como se llama, ¿sí? De acuerdo a su nombre. Ya está, patrimonio neto. Ya está. Ya.
Muy bien, activo igual al pasivo más patrimonio neto. Pero el patrimonio neto está compuesto por dos elementos, que es el capital más capital más la utilidad. ¿De acuerdo? Así es. Está compuesto por el capital más la utilidad. Ya está. Pero la utilidad, como hemos visto nosotros, está compuesto, vamos a ver acá, ¿dónde está? Mm, mm. Bueno, no tiene. Ya, la utilidad está compuesto por dos elementos, que es ingresos, ingresos menos los gastos. Ahí está. Ingreso menos gastos. Así está compuesta la utilidad. ¿Ya? No tengo para acá, no sé por qué no está la. A ver. Ahí, acá está. Ya, ok. Ya. Acá está ya. El patrimonio está compuesto por el capital, ya está. Ya. El patrimonio capital más la utilidad. Y la utilidad está compuesto de ingresos menos los gastos. Ya, menos los gastos. Ahí está. Así está la cosa, ¿correcto? Bien, a ver, para que ustedes puedan darse cuenta, la utilidad, ¿cómo se obtiene? Acá está, ve. La utilidad es ingreso menos gastos. Y eso se da en este estado financiero, estado integral. Ingreso menos gasto, utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la utilidad está compuesto por ingreso menos gastos. Y el patrimonio neto está compuesto por capital más la utilidad. Entonces, vamos a bajar todo acá. ¿Y cómo quedaría esto? Quedaría así. El activo, el activo, ¿no? Es igual ahí al pasivo. Pasivo, lo voy a comprimir acá, más ingresos, más el capital. Estoy bajando simplemente ¿no? Más los ingresos, menos los gastos. Así me quedaría la ecuación. Me quedaría ahí la ecuación, ¿no? Miren ustedes, pero no termina ahí. Ahora voy a hacer esto, aquí. Este gasto lo voy a pasar acá y va a quedar convertido así. Gasto, activo. Este gasto lo mando al primer miembro con el signo cambiado. Más gastos. Copiamos. Es igual al. Uy, ¿qué pasó? Ya está. Es igual al pasivo más el capital más los ingresos.
Muy bien. Uy, ¿qué pasó? Ya está. Y acá me quedaría, ¿no? La ecuación de esta manera. Entonces, ¿qué es este lado? ¿Qué es esto? Esto de acá es, según el postulado de teoría económica, es el financiamiento. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este lado? Es la inversión. No, ya no hay inversión. Acá hay inversión y gastos. Inversión y gastos. Lo que quiere decir entonces que todo el dinero que tú lo consigas, que están acá, lo vas a utilizar de esta manera, ¿no? O lo inviertes o lo gastas. Y de eso, así funciona una empresa, ¿no? Todo el dinero que lo consiga, o lo invierte o lo gasta, ¿no? Obviamente dice, y obviamente estamos analizando acá todo el movimiento para que ustedes vean ustedes, me dice, pero los ingresos, acá están los ingresos. Es una forma de conseguir el dinero, pero se amplió. Entonces ya no sería los terceros, ya no sería el dueño, sino también la actividad operativa. Pero este dinero de acá es del dueño, porque es un negocio, sigue siendo del dueño, ¿no? Simplemente que para efecto de analizar la ecuación y el movimiento del dinero, hemos despejado las ecuaciones para poder demostrar de que todo el dinero que consigue una empresa o lo invierte o lo gasta, inclusive nosotros como ciudadanos también. Todo el dinero que tú tengas, cobras tu sueldo, o lo inviertes o lo gastas. Todo el dinero que tengas en tus manos, o lo inviertes o lo gastas. Y de eso es lo que se trata. Entonces, en líneas generales, estos dos estados financieros que hemos visto acá, que es el estado de resultados y el balance, que son estos elementos, ¿qué vas a observar en líneas generales? La forma como consiguen el dinero y la forma como lo inviertes o lo gastas. Eso es en líneas generales, ¿no? En líneas generales. Pero lo que sí, voy a terminar diciéndote esto. ¿Qué es el activo? Son los bienes y derechos que posee una persona, una empresa, y forma parte de su inversión. ¿Qué es el pasivo? El pasivo son las deudas con terceros y forma parte del financiamiento. ¿Y qué es el patrimonio neto? Es el aporte del propietario, o sea, toda la deuda con el dueño y también forma parte del financiamiento. Muy bien. ¿Y cómo está compuesto el patrimonio neto? Por dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos? El capital y la utilidad. Entonces, si es así, entonces hay una conexión entre este estado financiero, que es, si tú me dices que esto está compuesto por dos, ¿cuáles son los dos elementos que componen? Vamos a ponerle acá deuda, vamos a poner ya, deuda. Deuda es deuda, sí, es deuda con, con el propietario. ¿Y cómo está compuesto este patrimonio neto? Por dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos que componen el patrimonio? Es el capital y la utilidad. Esos dos elementos es el dinero de los propietarios, ¿de acuerdo? Del dueño de la empresa. El capital y la utilidad. Así se compone el patrimonio, ¿de acuerdo? Ahí está. Capital, utilidad. Y aquí se ha descompuesto de esa manera. Entonces, si es así, y la utilidad se observa en otro estado financiero que es este, entonces hay una relación entre el estado integral de resultados y el balance, porque esto es el balance. ¿Cómo se relaciona? A través de la utilidad. ¿Y cómo se obtiene la utilidad? A través de la actividad operativa. Toda la actividad operativa, el giro del negocio. Y claro, el giro del negocio es un negocio de los dueños, ¿no?
y el dinero, la utilidad que obtenga, no va a formar parte del dinero que él sigue colocando en la empresa, ¿no? Y así es. Entonces, se relacionan, en cierta forma, el balance general con el estado de resultados. Muy bien, siendo la hora, ¿no? Si ustedes gustan alguna pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo ya voy a salir de acá.